proteína globular que está presente en los eritrocitos y su función principal es el transporte de oxígeno a los tejidos. Es el responsable del color rojo que tiene la sangre y en los valores normales van a estar en hombre de 16 miligramos por decilitro y en la mujer de 13 miligramos por decilitro. Tenemos lo que es el hematócrito, representa la cantidad de eritrocitos en la totalidad de la sangre, es decir, el porcentaje que ocupan los eritrocitos en una muestra de sangre, y vamos a tener valores normales en hombre 47% más o menos 6 y en mujer 40% más o menos 6. El volumen corpuscular medio indica el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Su valor normal está entre 80 a 100 femtolitros y es el valor promedio del volumen de los eritrocitos que permite identificar los diferentes tipos de anemia como macrocítico, microcítico y normocíticos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular, que va a expresar el promedio de la concentración de hemoglobina de lo que es el hematía. La concentración de hemoglobina corpuscular nos va a indicar si las hematías son normocrómicos, hipocrómicos e hipercrómicos. Siguiente, por favor. Entre los valores diagnósticos vamos a tener criterios para decir que es anemia, que la hemoglobina inferior a 130 gramos por litro en el hombre y menos de 120 gramos por litro en mujeres, y tener un hematócrito menor de 36% en mujeres y menos del 39% en hombres. Vamos a tener diferentes causas generales de anemia, como por ejemplo la anemia por pérdida de sangre, que va a estar como dividido en sangrado evidente, oculto e inducido. El sangrado evidente, en este caso los pacientes que han tenido una hemorragia repentina y representan signos clínicos secundarios a la hipovolemia y a la hipoxia. Cuando un paciente se levanta del decúbito supino a la sedestación, va a haber un aumento de pulso del 25% o más, o una reducción de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o más, y esto nos va a indicar que hay una hipovolemia significativa cuando es mayor a 1000 ml, y ya cuando es mayor a 1500 ml suele causar un colapso cardiovascular. En el sangrado oculto lo que vamos a observar que hay una pérdida crónica de sangre, y esta suele deberse a lesiones en el aparato digestivo o en el útero, en el caso de las mujeres. También en el sangrado inducido van a haber, podemos utilizar ciertas pruebas diagnósticas repetidas, y por eso pues se puede dar lo que es este sangrado, también por pérdida a la hora de hacer hemodiálisis o una donación excesiva de sangre. En las debidas a una reducción de la producción de eritrocitos, vamos a tener la falta de nutrientes, como por ejemplo el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, que puede deberse a falta de dieta, de una mala absorción o de pérdida de sangre. En este caso pues sería una deficiencia de hierro. También lo que son los trastornos de la médula ósea, que sería una anemia plástica, aplasia pura de glóbulos rojos, también lo que son los síndromes mielodiplásicos, una infiltración tumoral, también lo que es la supresión de la médula ósea, que eso se da más que todo por medicamentos, por quimioterapias o por radiación. Los bajos niveles de hormonas tróficas también, que estos se van a encargar de estimular la producción de glóbulos rojos, como por ejemplo la eritropoyetina, en el caso de la insuficiencia renal, también lo que es la hormona tiroidea, en el caso del hipotiroidismo, y en
en el caso de los andrógenos, que esto se da cuando hay un hipogonadismo. También las anemias de las enfermedades crónicas, que esto va a ser por anemias por inflamación crónica. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad inflamatoria sistémica persiste durante más de una semana o casi siempre, se va a acompañar de anemia. Y la causa más común de inflamación crónica son la infección o los diferentes tumores o un trastorno de tipo conectivo. Está lo que es la anemia por insuficiencia renal. En este caso, la uremia casi siempre se asocia a una anemia de tipo normocítica. La anemia por hipofunción endocrina, en esta va a haber diversas hormonas que van a estimular la proliferación in vitro de las células eritroides, como lo que es la tiroxina, los glucocorticoides y la testosterona, y las hormonas del crecimiento, y así se puede esperar una anemia normocítica leve o moderada en estados de deficiencia endocrina como el hipotiroidismo. También puede ser la enfermedad de Addison y el hipogonadismo. Y también tenemos lo que es la anemia por hepatopatía crónica, que suele acompañarse de anemia leve o moderada, que es normocítica o ligeramente macrocítica. Y por último tenemos lo que es la anemia del anciano. Y lo que es el envejecimiento se asocia siempre a un descenso ligero y gradual de los niveles de hemoglobina y de hematócrito. A medida que se va envejeciendo, también hay una mayor incidencia de que haya una probabilidad de cáncer, de insuficiencia renal, y esto puede suprimir lo que es la producción de eritrocitos. Siguiente, por favor. Perdón, Flor Beatriz, que continúe Cindy Gabriela, por favor. Vaya, continuando con las anemias por hemólisis, este tipo de anemias son debidas a factores extrínsecos al eritrocito, como la desnutrición o la ruptura traumática. Estas son adquiridas, y entonces las anemias de las proteínas de membrana de los eritrocitos también pueden causar hemólisis. Hay otras enfermedades como la de la hemoglobina S, que es homocigota, y los estados heterocigotos compuestos, y también la S-beta-talasemia, son anemias hemolíticas puras. Por el contrario, la anemia en las formas clínicamente significativas de la beta-talasemia se debe principalmente a una eritropoiesis ineficaz. En cuanto al tamaño de los glóbulos rojos, están las anemias microcíticas, que los glóbulos rojos, los eritrocitos son pequeños, son de pequeño tamaño. Estos es menor según el volumen corpuscular medio, si no me equivoco, es menor de 80 femtolitros, y las anemias macrocíticas son eritrocitos de mayor tamaño, es decir, arriba de 100 femtolitros, y las normocíticas tienen un valor normal de 80 a 100. Pasale, por favor. Vaya, el ciclo de vida del eritrocito. Recordando que los eritrocitos son la forma madura y terminal de los eritoblastos. Entonces el ciclo de vida se va a dividir en tres fases. La primera, que es la fase de eritropoiesis, esta consiste en la producción de los eritrocitos en los órganos hematopoyéticos, en este caso es la médula ósea roja, mismos que se maduran a partir de los proeritoblastos policromatofílicos, los cuales se transforman en eritoblastos ortocromáticos y maduran finalmente a los hematíes, a los eritrocitos. Luego está la segunda fase, que es la concerniente a la salida del eritrocito maduro de los órganos eritropoyéticos hacia la sangre. Y la tercera fase es el envejecimiento de estos eritrocitos, es la destrucción de estos en el sistema retículo endotelial. Pásala. Eso es lo que estaba mencionando antes, recordando también un punto importante, que la eritropoyetina es la verdadera hormona endocrina producida en el riñón por las células que detectan la adecuación de la oxigenación del tejido en relación con la actividad metabólica del individuo. Entonces esta hormona va a estar encargada de regular la cantidad y vida media de los eritrocitos en la sangre.
y bajo condiciones fisiológicas va a incrementar su concentración y por ende su estimulación a la producción de eritrocitos bajo diferentes condiciones fisiológicas y las fisiopatológicas. La primera fase de la maduración de eritrocitos es una fase controladora y que la diferenciación de estos eritrocitos lleva consigo lo que se podría considerar un mecanismo de apoptosis parcial. Ese término de apoptosis es en el eritrocito es eritosis, que es pues la apoptosis que sucede en el eritrocito, ¿no? Entonces puede ser empleada fisiológicamente por el organismo para destruir los eritrocitos envejecidos, sin daño necrótico, es decir, sin hemólisis, favoreciendo a la identificación de los eritrocitos envejecidos por las células del sistema retículo endotelial. Pásalo. Vaya, luego están las manifestaciones de la anemia. Estas van a surgir de acuerdo al tipo de anemia, si es leve, si es moderada o si es severa. Entonces, el síntoma principal de la anemia es la fatiga. Entonces, en cualquier tipo de anemia es la fatiga. Entonces, se puede presentar en los pacientes debilidad, palidez de la piel y mucosas, aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber dificultad respiratoria, dolor torácico, mareos, irritabilidad, entumecimiento de manos y pies, extremidades frías y cefalea. Pásala, por favor. En los casos graves, los pacientes pueden presentar choque hipovolémico con una disminución del nivel de conciencia. Puede haber taquicardia con un pulso muy débil, puede haber también hipotensión. También una sudoración fría, palidez y también puede haber disnea. Entonces, cuando la instauración de la anemia es más gradual, los mecanismos compensatorios van a retrasar la aparición de los síntomas y se podrá objetivar la palidez o la ictericia según el origen del cuadro. También la taquicardia o puede haber también soplos cardíacos funcionales e hipotensión ortostática. Pásale. Vaya, y estos son los signos de acuerdo o los signos clínicos relacionados ya sea con la ferropenia, con la anemia ferropénica, con la anemia megaloblástica y con la anemia hemolítica. En el caso de la anemia relacionados con la ferropenia, aparte de los signos habituales que ya mencionamos antes, que la fatiga, la palidez, la disminución de la capacidad del ejercicio, van a presentar queilosis, que no es más que la lesión que se da en la comisura de los labios, en la comisura de la boca. Entonces, este es un signo de ferropenia avanzada. Luego está la anemia megaloblástica. Esta se pueden presentar manifestaciones clínicas como la anorexia, puede existir también pérdida de peso, puede también haber diarrea o puede haber estreñimiento. Entonces, si hay deficiencia, ya sea de folato o de cobalamina, puede aparecer la glositis, que es el engrosamiento o la inflamación de la lengua, y la queilosis comisural que antes mencionábamos, y también puede aparecer febrícula. En cuanto a la anemia hemolítica, los signos y síntomas son originados de forma directa por la hemólisis, y el principal signo de esta va a ser la ictericia. Y puedes también presentar pigmentación en la orina. En algunos casos pueden presentar hepatomegalia o un aumento de tamaño del vaso. Pasarla. Vaya, el objetivo 7 es las causas probables de la anemia según los hallazgos morfológicos de los eritrocitos. Entonces están las alteraciones del tamaño y de la forma de los eritrocitos. Vaya, las alteraciones de tamaño de los hematíes, puede aparecer anisocitosis, que cuando el hematíe tiene formas diferentes, muestran diferentes tamaños o diámetros de una misma extensión. Entonces se refiere a la presencia de anisocitosis. Esta puede ser moderada o puede ser severa. Según su hallazgo, es inespecífico y esto es bastante frecuente o constante en los pacientes que han sido transfundidos. La microcitosis, es cuando se observa la presencia de hematíes de menor tamaño, es decir, de 6 micrómetros o milímetros. Por tanto, va a haber un menor volumen corpuscular medio, es decir, menor ferropénica y las talasemias. En cuanto a la macrocitosis, esto es cuando existe un predominio de hematíes de mayor tamaño.
y va a haber un volumen corpuscular medio mayor, arriba de 100 femtolitros. Entonces, se hace referencia al hallazgo de la macrocitosis. Esta se va a observar en la anemia megaloblástica, en la anemia aplásica, en las anemias deseritropoyéticas congénitas o adquiridas, o en las hepatopatías crónicas. Luego está la forma, las alteraciones de la forma. Perdón, Cindy. Por favor, si se encuentra Yulisa Beatriz Mejía Rivas. Vaya, vamos a seguir hablando acerca de las alteraciones de la forma del eritrocitos. La variación en la forma de los hematíes se denomina poikilocytosis, y las formas eritrocitarias anómalas que se pueden observar más frecuentes están los esferocitosis, como ya lo mencionó mi compañera. Se denominan esferocitos a los hematíes de forma esférica que han perdido su palidez central, y estas son frecuentes en determinadas anemias, como lo son en las hemolíticas congénitas. Es una esferocitosis hereditaria, y también están las adquiridas, que esta es por anemia hemolítica autoinmune. Esta se observa mediante microscopía. También están lo que es los eliptocitos. Los eliptocitos son hematíes alargados de extremos casi simétricos y de contorno regular, el cual vamos a poder observar en enfermedades en las que existe un defecto congénito de la membrana eritrocitaria. También vamos a observarlos en pacientes con anemia ferropénica. Están también los ovalocitos. Los ovalocitos son hematíes de forma ovalada que frecuentemente se observan en la anemia megaloblástica. Siguiente. También vamos a ver que están los dacriocitos. Los dacriocitos son hematíes con forma de lágrima debido a que presentan una prolongación anómala. Esta se observa frecuentemente en lo que es la miofibrosis, que es primaria, que se presenta de manera primaria, y en un tipo de neoplasia mieloproliferativa. Está lo que están también los dianocitos. Estos son hematíes con un exceso de superficie que se pone de manifiesto por una presentación en un área central de mayor contenido de hemoglobina. Estos más que todo se van a presentar en las talasemias, en la anemia ferropénica, en las anemias crónicas, en las que se produce un aumento del colesterol y del fosfolípidos de la membrana eritrocitaria. También están también los estomatocitos. Estos estomatocitos son eritrocitos con exceso de agua, en la que se manifiesta por la presentación de una región en forma de boca en la zona central del hematíe. Estos se van a mostrar como una zona central más deprimida con respecto a los hematíes normales cuando se observan por microscopía electrónica de barrido. Del siguiente. También se presentan lo que son los equinocitos. Estos se van a presentar que son como unos hematíes esferoidales que poseen espéculas cortas distribuidas regularmente por toda su superficie. Estos son frecuentes en la sangre conservada debido a una disminución del ATP intraeritrocitario. Estos también pueden observarse dentro de la insuficiencia renal debido a una elevada concentración plasmática de determinados derivados metabólicos. También se encuentra lo que es la acantosis. La acantosis son hematíes de aspecto redondeado que muestran varias espéculas, a diferencia de los equinocitos. Sus espéculas son más alargadas y están distribuidas irregularmente en su superficie. Estos se van a presentar más que todo en las anemias severas y después de la esplenectomía. También están los drepanocitos. Estos drepanocitos se denominan así a los hematíes que presentan una forma semilunar, ya que son alargados y estrechos. Estos van a poderse ver en la anemia falciforme más que todo. Pasa. Ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones de la coloración hemoglobínica. Esta coloración hemoglobínica o la cromacia del hematíe se debe a la cantidad de hemoglobina que contiene y estos se pueden dividir en hipocromía, hipercromía o normocromía.
Las hematías hipocrómicos tienen un menor contenido de hemoglobina, por lo que la zona pálida central es de mayor diámetro, es a lo que denominamos hipocromía, y a la hipercromía la denominamos porque pone de manifiesto un elevado contenido de hemoglobina en las hematías, tal como se observa en los esferocitos. Ahora vamos a hablar acerca de las causas probables de anemia, dentro de las cuales tenemos una anemia por deficiencia de hierro. La anemia ferropénica se debe a la eritropoiesis deficiente por falta o disminución del hierro del organismo. Esta anemia es el aumento de las pérdidas. Esta anemia más que todo se debe al aumento de pérdidas menstruales, que es la causa más frecuente y más importante de la anemia ferropénica en las mujeres. En hombres y mujeres no en edad fértil, el origen de la hemorragia suele ser digestivo, aunque generalmente no suelen generar lesiones benignas. También puede deberse a neoplasias, ya sea de colon o de estómago. Otras causas de pérdida sanguínea son las de hemodonación, o en el caso de aquellas personas que frecuentemente acuden a realizar donaciones de sangre, entonces es por una deficiencia de hierro. También están las que son por una anemia por deficiencia de vitaminas. La anemia perniciosa es la causa más común de la deficiencia de vitamina B12 y folato. La anemia perniciosa es una enfermedad que impide la absorción de la vitamina B12. La causa de esta deficiencia de folato puede deberse a varios factores, como podría ser la carencia de folato en la alimentación, que no haya una buena ingesta, una enfermedad subyacente que impide la absorción de folato, como en el caso del síndrome de intestino irritable, o puede producirse pérdidas de folato si se debe orinar muy frecuentemente con una enfermedad como lo son la enfermedad renal. La anemia de inflamación también es una de las causas probables de anemia, que el factor en sí denominador es el cáncer o el VIH o el SIDA, y las enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, que estas pueden impedir la producción de glóbulos rojos. Está también lo que es la anemia plástica. La anemia plástica es un trastorno de la célula madre hematopoyética que provoca la pérdida de precursores de las células sanguíneas. En este caso va a provocar una hipoplasia o aplasia de médula ósea y citopenias en 2 o más líneas celulares. También leucopenia o trombocitopenia. En el diagnóstico se requiere demostrar la pancitopenia periférica y una biopsia de médula ósea que revele que la médula ósea es hipocelular. Está también lo que es la anemia hemolítica, que este grupo de anemia se desarrolla cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que la médula ósea puede reemplazarlos. También está lo que es la anemia falciforme. La anemia falciforme es de afectación hereditaria. Esta algunas veces es grave y se representa como una anemia hemolítica, dado que es una causa en cómo esta es de forma defectuosa la hemoglobina, que obliga a que los glóbulos rojos adopten una forma normal en sí, como una media luna en forma de hoz. Estos glóbulos rojos irregulares se mueren prematuramente y generan una escasez crónica de glóbulos rojos. El siguiente objetivo es Perdón, Julissa, por favor, que continúe. Ángel Meardi. Perdón, no sé si se encuentra Ángel. Bueno, si no está Ángel, por favor que continúe entonces Dinora Márquez Vázquez. Sí, doctor. Bueno, vemos el objetivo número 8, que habla de las causas probables de anemia según la hemoglobina corpuscular y el volumen corpuscular. Esta es la clasificación.
se va a clasificar en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Las microcíticas es cuando el volumen corpuscular está menor de 80 femtolitros, que puede ser en una anemia ferropénica, puede estar en una talasemia, anemia sideroblástica, asimismo en enfermedades crónicas, aunque estas últimas son de manera infrecuente. Las macrocíticas, cuando tienen un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros, lo podemos encontrar en las anemias megaloblásticas, cuando hay un déficit de ácido fólico o vitamina B12, también en alcoholismo, insuficiencia hepática, síndromes mielodisplásicos y en una leucemia aguda mieloide. También vemos las normocíticas, que es cuando tiene un volumen corpuscular de 80 a 100 femtolitros. Esta suele deberse a enfermedades crónicas, como por ejemplo las infecciones, enfermedades inflamatorias, neoplasias, también hemorragias agudas, anemias ferropénicas en fase temprana, aplasia medular. Y también lo vemos en invasión celular, síndromes mielodisplásicos e insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Vemos el objetivo número 9, que va a hablar de la fórmula de corrección de los reticulocitos. Para empezar, vemos que los reticulocitos son eritrocitos que se han liberado recientemente de la médula ósea. Se identifican mediante la tinción con un colorante supravital que precipita el ARN ribosómico. Estos precipitados aparecen en la forma de las manchas punteadas de color negruzco o azulado y pueden contarse en forma manual o por lo regular por emisión fluorescente de los colorantes que se van a unir estos al ARN, y este ARN residual se metaboliza durante las 24 a 36 horas del ciclo vital del reticulocito en la circulación. En las condiciones normales, el recuento de reticulocitos oscila entre el 1 y el 2% y va a reflejar la sustitución diaria del 0.8 al 1% de la población eritrocítica circulante. Un recuento de reticulocitos proporciona una medida confiable de la producción de eritrocitos. Vamos a ver, siguiente por favor. Vamos a ver, en la determinación de la respuesta medular son necesarias dos correcciones. Número 1, si es posible ajustar el recuento de reticulocitos al número reducido de eritrocitos circulantes. Y número 2, si se estudia el frotis de sangre periférica con el objeto de comprobar si existen macrocitos polimacrofitófilos. Siguiente, por favor. Y en el objetivo número 10, vamos a ver que el diagnóstico, los pasos fundamentales son una historia clínica y el examen físico que le damos al paciente, la evaluación de los estudios básicos de sangre, que estos nos van a incluir hemoglobina, hematócrito, el recuento de reticulocitos, el examen del frotis de sangre periférica. También vamos a ver la determinación de la cantidad de hierro en el suero y la capacidad total de la saturación de hierro. En este caso, que se dispongan de las pruebas y que también se pueda confiar en ellas. También tenemos que tener en cuenta un examen cuando sea necesario de aspirado de médula ósea. También vamos a ver procedimientos especializados de laboratorio cuando sea necesario para efectuar un diagnóstico definitivo. El siguiente, por favor. Y en cuanto al laboratorio, es necesario una biometría hemática completa, como por ejemplo un volumen corpuscular medio en los femtolitros, la hemoglobina corpuscular media en picogramos por célula, también la concentración media de hemoglobina corpuscular por volumen de eritrocitos. Es importante en las pruebas de laboratorio que, bueno, por lo general las alteraciones que vamos a encontrar considerablemente en los índices eritrocíticos van a reflejar un trastorno de la maduración o déficit de hierro, y es importante la valoración minuciosa del frotis de sangre periférica, y los laboratorios clínicos suelen encargarse de la descripción de estos, de los eritrocitos y de los leucocitos, y también el recuento diferencial entre el número de plaqueta. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de frotis de sangre periférica, vamos a ver que como complemento a los índices eritrocíticos, el frotis de sanguíneo también nos va a revelar variaciones en el tamaño y forma,
celulares. Por lo regular, el grado de anistocitosis se correlaciona con los aumentos de la RDW o el intervalo del tamaño celular, y la poiquilocitosis sugiere un defecto de la maduración de los precursores eritrocíticos en la médula ósea o en una fragmentación de los eritrocitos circulantes. Este frotis de sangre también nos puede descubrir una policromasia, es decir, que vamos a encontrar la presencia de eritrocitos que son ligeramente mayores de lo normal y que poseen una coloración azul grisácea o de tinción green yemsa. Estas células son reticulocitos que han salido de modo prematuro de la médula ósea y que su color se debe a la presencia de las cantidades residuales de ARN ribosómico, y estas células nos van a aparecer en la circulación como respuesta a la estimulación de la eritroproyectina o cuando se ha producido una alteración estructural de la médula ósea, ya sea por fibrosis, por infiltración, por células malignas. Y esto nos va a dar lugar a su liberación desordenada desde la propia célula. Siguiente, por favor. En el estudio de la médula ósea, esto nos va a permitir diagnosticar mielopatías primarias, como la mielofibrosis, alguna alteración de la maduración de eritrocitos o de alguna enfermedad infiltrante que se encuentra el paciente, y el aumento, la disminución de algunas líneas celulares como el mieloide frente a un eritroide en comparación con las otras se puede detectar mediante el recuerdo diferencial de las células nucleadas en un frotis de médula ósea. Siguiente, por favor. En cuanto al objetivo número 11, vamos a ver el flujograma diagnóstico del paciente con anemia. Y en este flujograma podemos ver que la anemia hay que hacer una buena anamnesis y exploración física. Esto nos va a llevar a las pruebas complementarias que estábamos hablando anteriormente, como son el hemograma, los reticulocitos, el perfil hepatorenal y el perfil férrico. Está la clasificación que hablaba antes de anemia normocítica, microcítica y macrocítica. Y en cuanto a la macrocítica, vamos a tener que descartar causas farmacológicas, como por ejemplo que el paciente esté medicado con inmunosupresores, anticomiciales, cuando tenga el paciente un déficit de vitamina B12 o ácido fólico, y también puede tener otras causas, como son los esferocitosis, drepanocitos, el síndrome de Down, la enfermedad hepática, etc. En cuanto a la anemia microcítica, tenemos que puedes tener una ferritina elevada y una transferritina baja, y esto nos va a hacer que sospechemos de una anemia con un trastorno crónico, y tenemos que descartar una patología basal también. En cuanto cuando haya déficit de férrico, también tenemos que sospechar si tiene un rasgo talasémico, y esto lo podemos hacer con electroforesis, y también va a ser si va a haber disponible para derivar la hematología. Y también en cuanto a hipocrómica o hiporregenerativa, también tenemos que sospechar si es una anemia ferropénica. En cuanto si tenemos reticulocitos mayor del 3%, si los encontramos, tenemos que descartar una anemia hemolítica o la pérdida por sangrado. Y si no encontramos, entonces vamos a descartar infecciones, fármacos, sangrados agudos, enfermedad renal, hiperesplenismo, aplasia medular, anemia sideroblástica, congénita, neoplasias malignas, etc. Siguiente, por favor. En cuanto... Perdón, Dinora. Por favor, que continúe Laura Patricia Miranda. Okay. Perdón, no sé si ustedes tienen audio de Laura. Yo no le escucho. No, no se te escucha, Laura.
si Laura Patricia no está disponible, digamos, por favor que continúe Estefane Berenice. Sí, doctor, ¿me escucha? Oh, sí, gracias. Vale. Ok, ahorita vamos a hablar del papel del hierro del papel del hierro en la etiología de la anemia. El hierro tiene un papel importante en los defectos de la maduración. Cuando la anemia por déficit de hierro es de grado leve a moderado, decrece la proliferación eritroide medular y la anemia se puede clasificar como hipoproliferativa. No obstante, si esta anemia es grave y prolongada, la médula eritroide es hiperplásica a pesar del aporte de hierro insuficiente y en consecuencia la anemia se va a clasificar en el grupo de eritropoiesis ineficaz. La anemia por déficit de hierro también puede presentar un curso lento porque pueden pasar de meses hasta que las reservas de nuestro organismo consuman este hierro. Como las reservas de este van decreciendo, la médula ósea va a producir gradualmente menos glóbulos rojos. Cuando estas reservas en dados casos se ven agotadas, los glóbulos rojos no solo van a ser pocos en número, sino que también van a ser más pequeños de lo normal. La siguiente, por favor. En cuanto al papel de la cianocobalamina en la etiología de la anemia, la cobalamina desempeña un papel clave como coenzima en la síntesis de ADN y en la maduración celular. De igual forma participa en la síntesis de lípidos neuronales. Esta vitamina ingerida en la dieta se separa de proteínas animales por la pepsina y el ácido clorhídrico gástrico, uniéndose a la aptocorrina, una proteína de origen salival. Al mismo tiempo se va a disociar en el duodeno por la acción de las proteasas pancreáticas, y se va a absorber en el ilion distal. Tras atravesar todo el intestino delgado, se une al factor intrínseco. Esta proteína va a ser sintetizada en las células parietales del fundus gástrico. Aquí el complejo B12 se une a receptores de la célula ileal y es absorbido por endocitosis. La vitamina B12 pasa al torrente circulatorio unida a la transcobalamina 2 que la transporta al hígado y a otras zonas del organismo. Los defectos en la maduración nuclear se deben más que todo a déficit de la vitamina B12 y pueden ocasionar lesión producida por fármacos o mielodisplasia. Las causas principales del déficit de esta vitamina son la insuficiencia pancreática, la gastritis atrófica, una mala absorción intestinal, la anemia perniciosa también, y medicamentos como el omeprazol, la metformina, una gastrectomía total o parcial y también la presencia de parásitos intestinales. La siguiente. Hablando un poco del tratamiento para anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica, para adultos el tratamiento oral es de elección y se prefieren comprimidos de sales ferrosas que la mayoría contiene sulfato, succinato, furamato, etc. Y acompañados de 60 miligramos de hierro elemental por comprimido. También se administra por medio de jarabe o gotas en dosis de 60 a 129 miligramos de hierro elemental por día, tomado después de las comidas y acompañado también de vitamina C si se puede, la cual está presente también en jugos cítricos y en varias frutas, que esto nos podría ayudar a favorecer también su absorción dado a su pH ácido. En niños se opta también por la vía oral y es de elección y la dosis se calcula más o menos de hierro elemental es de 3 a 6 miligramos por kilogramo por día y se fracciona ya sea de 1 a 3 tomas diarias, y el preparado de elección también es el sulfato ferroso, que se debe administrar también después de las comidas y media hora antes o 2 horas después de estas. La siguiente. También el tratamiento para anemia por déficit de cobalamina
Aquí se opta por hidroxicobalamina intramuscular, 1000 microgramos al día por una semana, y se debe dar un tratamiento permanente en casos donde se pueda cambiar la causa con una dosis de mantenimiento cada 2 o 3 meses. Hasta el momento no se han descrito efectos adversos a una sobredosificación de vitamina B12, y el tratamiento oral de esta vitamina evita las complicaciones propias de la inyección y también contraindicaciones relativas como la anticoagulación. La siguiente. En el objetivo 13 vamos a hablar sobre la cinética del hierro, el hierro sérico, la ferritina, la transferrina y la saturación. La cinética del hierro, el hierro y medio ambiente. Aquí encontramos el hierro como óxido férrico, como hidróxido férrico o polímeros. Encontrándose en este estado, su disponibilidad es escasa. En algunas bacterias y plantas producen sustancias quelantes de gran afinidad que extraen hierro del medio ambiente. La disponibilidad del hierro alimentario es escasa. En cuanto al metabolismo del hierro, el hierro tiene un peso molecular de 64.500 daltones, contiene 4 átomos de hierro por cada molécula, que representa alrededor de 1.1 miligramos o 20 micromoles de hierro por milímetro de eritrocito. Los 2 sitios predominantes donde se almacena el hierro son el sistema reticuloendotelial y los hepatocitos, aunque pocas veces se almacena en los músculos. El intercambio interno del hierro se logra gracias al papel que juega la transferrina. Esta es una proteína plasmática. Esta transferrina suministra el hierro a sitios intracelulares por medio de receptores específicos para la transferrina en la membrana plasmática. Luego el hierro se disocia y el receptor regresa a la apotransferrina, a la serie superficial, donde se van a liberar al interior del ambiente extracelular. Cerca del 80% del hierro plasmático se dirige hacia la médula ósea eritroide, y aquí queda integrado en eritrocitos nuevos. Estos normalmente van a circular en unos 120 días antes de someterse a una catabolia por el sistema reticuloendotelial, y se utiliza para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, sin la necesidad de producir un aumento del volumen sanguíneo. Esto con el objeto de prevenir hipoxia aguda o evitar síntomas que se asocien a un estado crónico de anemia, o cuando la concentración de hemoglobina es menor de 6 gramos sobre decilitro. La siguiente. En cuanto a la ferritina, este es un complejo de almacenamiento proteína-hierro que existe en la forma de moléculas individuales o como agregados. En cuanto a la apoferritina, esta tiene un peso molecular cercano a 450.000 y está compuesta de 24 unidades polipeptídicas que forman una capa externa, dentro de la cual reside una cavidad de almacenamiento para fosfatos polinucleares de óxido de hierro hidrogenado, y más del 30% del peso de la ferritina puede ser hierro, aproximadamente 4.000 átomos de hierro por molécula de ferritina. La siguiente. En cuanto al índice de saturación, se calcula que a partir del hierro sérico y la capacidad total de unión del hierro a la ferritina, en general se consideran valores menores que el 20% y específicamente inferiores al 18% sugieren un suministro inadecuado de hierro. En general se considera valores menores del 20%, y lo que les decía específicamente inferiores al 18% sugieren que no hay un adecuado cantidad de hierro tanto para la síntesis de hemoglobina y para la producción de eritrocitos. Siguiente. En cuanto al objetivo 14, aquí vamos a hablar sobre el papel de las transfusiones de glóbulos empaquetados en el tratamiento de la anemia.
Bueno, en cuanto a las transfusiones de glóbulos rojos empacados, las células empacadas tienen la misma vida media que las células de la sangre en total y preferiblemente deben usarse sangre fresca de unos pocos días para preparar estas células empacadas, pues así va a ser más eficiente poder transportar el oxígeno. Las transfusiones de esos glóbulos rojos se indican en el tratamiento de aquellas situaciones donde exista un déficit tanto en la capacidad de transporte de oxígeno debido a una anemia aguda o a una anemia crónica, que causa problemas clínicamente importantes, como lo vamos a ver en los ejemplos más adelante de los casos clínicos. Siguiente. El objetivo 15. Aquí vamos a hablar sobre el papel de la eritropoyetina en el tratamiento. La eritropoyetina tiene una utilidad particular en las anemias con concentraciones de eritropoyetina endógenas demasiado bajas, como por ejemplo la nefropatía crónica. En los pacientes con nefropatía crónica, las dosis habituales son de 50 a 150 unidades por kilogramo, 3 veces a la semana por vía intravenosa. Y si las concentraciones de hierro son adecuadas, se suelen alcanzar hasta niveles de hemoglobina de 10 a 12 gramos por cada 100 mililitros, ya sea en 4 a 6 semanas. Y cuando existe una infección intercurrente, es preferible interrumpir el tratamiento de eritropoyetina y corregir mejor la anemia con transfusiones hasta que la infección se trate de una manera más adecuada. Siguiente. Ahora vamos con los casos clínicos. Perdón, Stephanie. ¿Sí? Presenté el primer caso clínico, Carlos Enrique Mengíbar. ¿Está bien, doctor? Sí, tenemos como el primer caso clínico los datos del paciente. El nombre ALMM, femenina, soltera, de edad de 32 años, con una nacionalidad salvadoreña que reside en San Salvador. Su ocupación es empleado, tiene su religión es católica, tiene una escolaridad de bachiller y la fecha de historia que fue el 20 del 4 del 2020. Siguiente, por favor. La paciente consulta por estoy haciendo con sangre y decimos que, bueno, la paciente femenina con historia de hace más o menos de 2 meses de notar aumento de diámetro abdominal más edema de miembros inferiores hasta la rodilla y además refiere que al mismo tiempo de evolución de notar aparecimiento de tinte ictérico generalizado con predominio de conjuntivas. Hace 10 días inició con hiporexia, vómitos postprandiales de más o menos 1 taza en cada ocasión del contenido alimenticio, que hace más o menos 1 semana refiere presentar dolor abdominal de moderada a fuerte intensidad, generalizado, este dolor es generalizado de forma difusa, con predominio en hipocondrio derecho, que se acompaña de rectorragia en número de 4 ocasiones cada día, más o menos de 1 taza en cada ocasión, por lo que consultó a la unidad de salud de Lourdes, donde es referida al centro hospitalario. Niega hematemesis y melena. Siguiente, por favor. En los antecedentes personales tenemos que ella es etilista crónica, con crápulas frecuentes, y la última vez fue desde diciembre del 2020. Hasta el 15 de febrero del 2021, tiene una ingesta de más o menos 1 a 2 litros de alcohol blanco diario y es tabaquista ocasional. En los antecedentes médicos tenemos que tiene una hipertensión arterial desde hace 6 años, que es manejada con enalapril de 20 gramos vía oral cada 12 horas. Ha sido VIH, que ha sido diagnosticado de hace 12 años y lleva los controles en el Hospital Nacional San Rafael, que su último control de CD4 y carga viral fue en diciembre del 2020. Desconoce los resultados de su examen, pero es manejada con atripla. Sí, suspendió el tratamiento hace 4 meses. Como antecedentes quirúrgicos tenemos que ha tenido una cesárea transversa,
que la última vez fue hace 5 años y no tiene alergias que ella conozca. Como antecedentes obstétricos tenemos la FUR, que es fue el 20 de enero del 2021 y que es irregular. Tenemos la fórmula obstétrica, que es P2, P1, A1 y B2. Y presentó un aborto espontáneo más la muerte fetal relacionada a prematurez grave por preeclampsia. Dentro de sus signos vitales tenemos que la paciente, cuando se encuentra acostada, tiene una presión arterial de 120/80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 25, y sentada, cuando la paciente está sentada, tenemos una presión arterial de 100/70, frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria también de 25, y aquí comparte lo que es la saturación de oxígeno del 98%, ya sea que ella esté acostada o esté sentada. Y en su apariencia general, tenemos que una paciente femenina en la 4ª década de la vida, que aparenta que su apariencia coincide con la edad cronológica, y es agudamente enferma con hábito pícnico y una ictericia de 4 cruces de 4. Tiene taquipnea, es colaboradora al momento del interrogatorio y está orientada en tiempo, lugar y persona. Siguiente. Al examen físico vemos que en los ojos tiene las pupilas isocóricas reactivas a la luz y acomodación conjuntiva palpebral ictérica. En el abdomen tenemos que es globoso por un abundante panículo adiposo y se observan múltiples estrías, peristaltismo presente, matidez cambiante a la percusión, onda ascítica positiva, a la palpación es blando y depresivo, es doloroso a la palpación superficial y profundo profunda de moderada a severa intensidad. Suele ser difusa y generalizado con un predominio en hipocondrio derecho. Tiene hepatomegalia, que se palpa el hígado a más o menos 3 centímetros bajo el reborde costal. Y en las extremidades que tiene, ella presenta un edema de grado 1. Dentro de los exámenes de laboratorio, tenemos que, vemos que los leucocitos están de 23, si no me equivoco, son 23 por 10 a la tercera, si no me equivoco. Neutrófilos que se presentan de 69.6, los linfocitos que están de 14.6, las plaquetas de 411 por 10 exponente a la 3, el tiempo de protrombina de 12.8, el INR de 1.10, el TPT de 18.5, la función diseminada 33.3, proteínas totales 5.36, la bilirrubina de 6.77, la glucosa de 87, nitrógeno ureico de 8.6, la creatinina de 0.93, el magnesio de 1.85, el sodio de 129.91, el potasio de 3.34, cloro 92.05, la hemoglobina de 7.3, el hematócrito de 19.7, el volumen corpuscular medio de 99.5 y el volumen... Sí, siguiente, por favor. Bueno, tenemos el caso clínico número 2. Perdón. ¿Cuál sería entonces el análisis y las hipótesis diagnósticas de este paciente?
misma? ¿A través de qué análisis se llegó a ese punto? Podríamos decir que el origen de la anemia, perdón, de esto, tiene una anemia normocítica normocrómica, y podemos mencionar que la paciente tiene, o que podría ser el origen de esto, un sangrado sería un sangrado, si no me equivoco, por la rectorragia. Ok, entonces, una anemia asociada a pérdidas gastrointestinales. Sí, una anemia asociada a pérdida. ¿Qué exámenes de laboratorio nos permiten apoyar ese diagnóstico? Podríamos utilizar, bueno, aparte del hemograma, podríamos también tener una endoscopía y quiero ver el hemograma completo. También podría ser, bueno, endoscopía, también podría ser una ultrasonografía abdominal y podríamos también se me olvidó. Un tacto rectal podría ser para ver si no es por varices, o perdón, por hemorroides. Y sí, eso. Vale, ok, muy bien. Por favor, el segundo caso, si se encuentra presente Andrea Denise Mejía, ¿lo puede presentar? Sí, doctor. Vaya, en el segundo caso clínico tenemos los datos del paciente, las abreviaciones JCPL, sexo masculino, estado civil soltero, edad 29 años, nacionalidad salvadoreña, lugar de residencia Soyapán, ocupación albañil, religión evangélica, escolaridad 9º grado y la fecha de la historia. En la consulta tenemos la fiebre. En la presente enfermedad tenemos paciente de 25 años quien consulta en el Hospital Sacamil por historia de más o menos 15 días de iniciar fiebre de fuerte intensidad intermitente de 39 grados, de predominio nocturno, por lo que es ingresado con diagnóstico de síndrome de fiebre tifoidea y con tratamiento de meropenem 1 gramo, vía endovenosa cada 8 horas por 3 días. Durante la estadía intrahospitalaria y posteriormente es dado de alta. Hace 3 días vuelve a consultar por rectorragia en número de 3 ocasiones con hemoglobina de 6 gramos por decilitro, por lo cual se realiza la transfusión de 30, aumenta así la hemoglobina a 8 gramos por decilitro y posteriormente se realiza hospitalización para el manejo. Paciente tenía mareos, vómitos, dolor abdominal y la última rectorragia fue hace 2 horas posterior a la consulta. En la ultrasonografía abdominal del 24 de febrero del 2021 se reporta que hay una hepatomegalia leve. En los antecedentes médicos tenemos de que no hay alergia conocida, no presenta antecedentes quirúrgicos y no es tabaquista o etilista. En signos vitales tenemos de que la presión arterial está 160, la frecuencia cardíaca 135 y la frecuencia respiratoria 10 respiraciones por minuto y la temperatura 38.5. En la apariencia general tenemos de que es masculino en su tercera década de la vida, cuya edad aparente corresponde con la edad cronológica, eumneico, febril al tacto, colaborador al interrogatorio y alerta con coloración pálida de reportada de 3 cruces de 4. Siguiente, gracias. En los exámenes de laboratorio nos reporta que los glóbulos rojos están a 2.24, la hemoglobina está a 6.5, el hematocrito está a 18.5%, el BCM está a 85.6, glóbulos blancos 6.51, linfocitos T a 32.8, el sodio está a 129.7 miliequivalentes por litro, potasio a 3.47 miliequivalentes por litro, magnesio a 1.92, la glucosa a 93, el cloro a 102, la creatinina a 0.59 y el nitrógeno ureico a 12.7. ¿Sigo, doctor, o tiene preguntas?
¿Esa es la última diapo? Sí, doctor. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de este paciente? Pues primeramente el abordaje de este paciente se tiene que hacer, nosotros habíamos puesto como sospecha clínica que el paciente podría presentar, si no me equivoco, la fiebre tifoidea, ¿verdad? Entonces, y como segundo problema, la anemia que el paciente presentaba. Se le mandaron a hacer exámenes, pues el hemograma, los electrolitos así, donde reportaron de que, como lo podemos observar, el BCM lo tiene alto, también el HCM lo tiene alto, la hemoglobina está baja, aún ya que ya se le había administrado transfusión, entonces se le puede diagnosticar como que el paciente pueda tener un sangrado de tubo digestivo superior, un sangrado de tubo digestivo inferior. De igual manera, el caso pasado, se le debe quedar al paciente el hemograma también, como se le dejó ahí también los electrolitos para ver si tiene alguna anomalía, que sí la presenta, porque ahí podemos ver que tiene hiponatremia, también hipopotasemia, y de ahí hacer los exámenes como el tacto rectal que lo había mencionado mi compañero. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto del grupo? ¿Algo en relación a particularmente los abordajes de los pacientes según es bien importante, eso sí me gustaría que lo tomaran muy en cuenta. Acuérdense que no se trata solo de corregir un valor de hemoglobina, es decir, el valor de hemoglobina representa una normalidad que ha llevado a la déficit del volumen eritrocítico y por tanto de la hemoglobina contenida en los eritrocitos. Ahora, no simplemente se trata de darle hierro y ácido fólico al paciente, es importante determinar la causa para con ello evitar que el paciente persista en este cuadro. Para eso, el primer examen y el más fácil que tenemos es el simplemente hemograma con el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular. Es decir, tenemos que fijarnos si el paciente tiene una anemia microcítica, hipocrómica, normocítica, normocrómica, macrocítica, hipocrómica, etcétera, etcétera, para, de acuerdo a lo que sus compañeros muy bien han dicho, hay que hacer el abordaje. La otra parte tiene que ver con precisamente el frotis de sangre periférico. El frotis de sangre sí nos orienta de una forma muy importante a ver la estructura de los eritrocitos y con eso tener más o menos una idea. Si bien anemia ferropénica asociada a pérdidas probablemente sea la causa de anemia más frecuente, no es la única. Hay cuadros de hemólisis que se pasan desapercibidos y es básicamente por esto. Hay enfermedades crónicas que llevan a anemia, incluyendo aquellas como las enfermedades reumatológicas, llámese lupus, artritis reumatoide y otras, que son derivadas de los efectos que hace la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral en el bloqueo del estímulo de la eritropoyetina por la eritropoyetina en la médula ósea. Entonces, si algo sí es importantísimo ahorita que estamos hablando de esto es, por favor, no quedarnos con que un valor bajo de hemoglobina significa darle hierro al paciente, subirle el valor y se acabó. Porque ese paciente tarde o temprano va a regresar otra vez con anemia y probablemente con un cuadro subdiagnosticado que va a ser pues mucho peor, tanto el abordaje como el tratamiento. No sé si del grupo en general hay alguna pregunta al respecto. Bueno, si no la hay, ya se hizo bastante tarde para los que todavía no se han podido ir para lo de pública. Les agradezco la presencia a todos. Me habían enviado ya el listado de quienes no iban a estar no iban a exponer, digamos, porque ya habían expuesto en la anterior. Los que expusieron ahorita, pues no tienen que hacer el examen que voy a subir al aula virtual. Todos los demás que no han expuesto este día, sí tendrán que hacerlo para obtener la parte de su nota del seminario. Para el día de mañana quedamos con el seminario de insuficiencia cardíaca congestiva. Intentaré que sea a las 10 de la mañana. Si hay algún cambio les aviso. Y pues evidentemente tenemos un par de clases pendientes. La fecha del parcial tendrá que ser modificada. Yo también me pongo de acuerdo con ustedes al respecto. ¿Sí? Ya está, en el aula virtual lo que les comentaba, el link para la clase de dolor torácico, y hay un foro de consultas para que todas las dudas que tengan al respecto tengan a bien hacérmela llegar para podérselas
responder y poder enviarles material de respaldo si fuese necesario. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok, doctor, gracias. Entonces nos quedamos pendientes para el día de mañana. Cuídense, que tengan feliz tarde.